Justino I era un campesino sin cultura, nacido en un pueblito de Macedonia. Justino era un analfabeto. No tenía nada de conocimiento de cómo administrar un imperio. Es por eso que él adopta a su sobrino, Flavius Pretus Sabatius. Este es llevado hacia la capital donde recibe la mejor educación romana, ocupando uno de los principales puestos como consejero de su tío y del Senado. Justiniano era un esclavo, hijo de campesinos. Sirvió al ejército destacándose como soldado. Este escaló las más altas dignidades gracias a que fue adoptado por su tío Justino I, quien ocupaba el trono de Constantinopla. Tomó de este nombre como la terminación que usaba en la denominación de adoptados y así se llamó Justiniano. Al fallecer Justino I, su sobrino Justiniano ocupó el trono imperial en las canelas de abril del año 527, a una edad aproximadamente de 43 a 45 años, y se convierte en el nuevo emperador de la Roma de Oriente. Es muy importante mencionar que Justiniano había sucumbido a los encantos de Teodora, quien era una actriz y bailarina de circo conocida por su belleza y su talento. Aunque una ley prohibía que los senadores desposaran a las actrices a causa de las obscenidades de sus representaciones, Justiniano convenció a su tío que esta disposición sea anulada. Entonces, fue posible que Justiniano pueda desposar a Teodora y convirtiéndose en la esposa de Justiniano. Fue una esposa fiel e importante colaboradora. Compartió con Justiniano su descendencia humilde. Sin ninguna duda, el mérito más grande de Justiniano se centra en su política legislativa, en concreto la labor de compilación del derecho romano que mandó a llevar a cabo desde el momento que subió al trono en el año 427, poniendo a contribución los muchos millares de volúmenes en que se centrarían las leyes y las obras de los jurisconsultos de los 10 últimos siglos. Intentó difundir aquella infinita variedad de leyes y opiniones legales con algunos elementos nuevos en una extensa compilación. A la vez, realizó una labor creativa, no solo en el sentido que las normas jurídicas anteriores a las necesarias de la época, sino a las series de disposiciones dictadas durante su reinado y su gran labor legislativa. La realizó contando con uno de los hombres más cultos de estos tiempos, tributario a cuyos dotes de jurista legada a ser un gran bibliólogo y un técnico en la legislación. Bajo la dirección personal de Justiniano y el control directivo de tributario, diversas comisiones legisladas integra principalmente por profesores de las escuelas orientales del derecho de la época de Berito y Constantinopla. Dieron término en menos de 7 años la importante labor de realizar una compilación general del ius y las leyes. Con la muerte de Justiniano, en el año 565, termina como la primera vida del derecho romano. Al conjunto de la labor jurídica de Justiniano se le conoce como Corpus Iuris Civilis. El Código de Justiniano es una recopilación de constituciones imperiales promulgadas por el mismo Justiniano durante su mandato o gobierno. Esta se dividió en dos partes. La primera parte que fue promulgada o apareció en el 7 de abril del año 528 y la segunda parte que fue el 17 de noviembre del año 534 durante sus mandatos. La segunda fue denominada el Corpus Iuris Civilis. En el primer código se llamaba el Codex Vertus o Primus. Esta obra no fue conservada completamente, se perdió a lo largo de la historia, solo se conservó un pequeño índice de esta obra, de este código que digan, no, ya. En esa parte, esto fue preparado en una comisión de juristas en el año 528, los cuales debían recopilar las constituciones imperiales vigentes durante esa época, pudiendo de esta manera utilizar obras anteriores como el Código de Teodosio del año 438, de carácter oficial, o el Código Gregoriano del año 293, y entre varios códigos. Estos códigos sirvieron para mejorar el Imperio Romano durante su mandato y guiarse de una manera como una clase de jurisprudencia, se podría decir. Y debido a estas reformas, Justiniano fue necesariamente actualizar esto hacia el año 533 con una comisión nueva
para agregar nuevas constituciones a este mandato, a este código. El 16 de noviembre de ese año se crearía pues el segundo código de Justiniano, ¿no? de sus recopilaciones de Justiniano, en los cuales se hablaba y recopilaba más constituciones de antiguos emperadores o normas o leyes antiguas para mejorar el Imperio Romano en esos tiempos. El Digesto o Pandectae reúne de manera fragmentaria las obras de los grandes juristas y textos seleccionados de la jurisprudencia romana. Y los 50 libros del Digesto están divididos en títulos, dentro de los cuales se incluyen los fragmentos, cada uno con la inscriptio, que indica el nombre del jurisconsulto y la referencia a la obra de la que proceden. Y está dividido en 6 partes: prota, que significa doctrinas generales, y judicis, que significa acciones reales, rebus, que significa contratos, libris y gubris, que significa familia y sucesiones, y 2 partes complementarias sin título para el tratamiento de los restantes temas jurídicos de la época. Yo voy a hablar sobre las instituciones de Gallo. Esta es una obra recopiladora de jurisprudencia del derecho romano elaborada por el jurista romano Gallo. En sus instituciones, Gallo clasifica a los hombres libres y a los esclavos como persona. Gallo no fue ajeno a esto. Escribió las Institutas de obra de gran relevancia y trascendencia en el mundo antiguo y moderno, para dar a conocer de manera precisa y directa el derecho clásico romano. Son 4 libros. El primer libro, que dice Lus Quod Personas Pertinet, en donde se trata del derecho de las personas y de la familia. Divide a las personas en libres esclavos, ciudadanos romanos y extranjeros, sui iuris y aliena iuris, y se refiere a la tutela y a la curatela. En el libro 2 y 3, Lus Quod a Res Pertinet, desarrolla la temática relativa a la propiedad y en términos generales de los derechos reales, las sucesiones y las obligaciones, y en términos generales tocando temas como la adquisición y transmisión de las cosas, simples u universales, la adquisiciones en nombre propio o por medio de las personas sujetas a nuestro poder. Por último tenemos el libro 4, que se refiere al proceso privado, estudiando las acciones, el proceso y las excepciones y los indirectos de la ciudad de Roma en ese tiempo. Nuevas leyes, novelas o novellae son las colecciones de las nuevas constituciones dictadas por Justiniano entre los años 535 a 565. Tienen 3 versiones. La primera es Epítome Novellarium. Esta se debe a Juliano, que es contemporáneo de Justiniano. Fue la primera colección de novelas llegada para nosotros y se encuentra en latín, es bastante extensa, cuenta con 125 novelas que son designadas con el nombre de Epítome Novellarium o Epítome Juliani. Luego tenemos las novelas griegas, que esta es la segunda versión con un autor desconocido y es denominado Colección de Novelas Griegas. El texto se encuentra en griego y contiene 168 novelas. Algunas fueron sancionadas por los sucesores de Justiniano, como Justino II y Tiberio. Y por último, Corpus Athenticum o Athenticae. Esta es la tercera recopilación de las novelas. También su autor es desconocido y es conocido como Corpus Athenticum o Athenticae. Consta con 134 novelas y esta adquirió una gran importancia ya que los glosadores empezaron a utilizarla para sus trabajos y en aquellos momentos la novela más utilizada era Epítome Juliani.